Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión formativa, definición de estrategias de búsqueda para tus preguntas de investigación con Science Direct. Esta es una sesión formativa directamente y exclusiva para ustedes, entonces es la oportunidad para que, como en las otras sesiones, pues participemos, habilitemos los micrófonos en caso de ser necesario para que nos cuenten todas las inquietudes que ustedes tienen y también pues que si lo desean hacer a través de, en la parte superior encontramos un icono que dice PIR, podemos ir dejando las preguntas y la idea es ir abordándolas durante la sesión. Es un gran gusto para nosotros estar aquí con ustedes. Les agradecemos a ustedes su compromiso. Por acá ya vemos nombrecitos conocidos que hemos visto en otras sesiones. Entonces, muchísimas gracias por ese compromiso en la formación, en los diferentes recursos que tiene la SPOL. Es un placer para nosotros poderlos acompañar en todas las inquietudes que ustedes tengan, también para que puedan optimizar el uso, para que puedan conocer los beneficios de estas plataformas. Una vez más, este espacio que tienen es gracias a nuestra estrategia de formación Cognos Community, que justamente busca darles a ustedes este acompañamiento de nosotros como proveedores de estos recursos. Yo les voy a compartir por aquí la agenda nuevamente que tenemos para este semestre del 2024. El próximo jueves justamente vamos a tener una sesión en Science Direct también enlazada con Scopus, que será de gran valor para ustedes. Les voy a compartir el enlace para que se registren y nos acompañe. El día de hoy, pues nuevamente nos acompaña Andrea Gómez, seguro ya muchos ya la conocen, esta es nuestra experta en investigación y estará a cargo de esta sesión formativa, a quien también le damos una calurosa bienvenida. Disfruten mucho este espacio, apropiense de este espacio y que aprendan bastante. Adelante, Ana. Bueno, Caro, muchísimas gracias por la bienvenida y a todos, por supuesto, también por conectarse nuevamente. Como Carolina decía, entonces vemos acá nombrecitos que ya se nos van haciendo comunes y que son muy valiosos para nosotros identificar, porque finalmente esto nos lleva a poder optimizar el uso de los recursos que, como decía Caro, tienen suscrito con nosotros, pero más allá de esto es que finalmente estos puedan aportar a todas las actividades y al flujo de trabajo de cada uno de ustedes. Entonces, de nuevo, muchas gracias y esperamos que este espacio, por supuesto, también sea una ayuda para todos. Entonces, la invitación, como siempre tenemos acá dinámica en los espacios, es que podamos entonces conocer diferentes aspectos primero en una presentación que justo hemos preparado para ampliar la información y por otro lado, entonces nos vayamos directamente a la plataforma para que podamos profundizar directamente como ya en el relacionamiento que vamos a tener y el conocimiento y profundidad que tengamos de la herramienta. Entonces, nuevamente, la invitación es a que por favor abran los micrófonos, a que por favor nos cuenten las diferentes dudas que vayan teniendo, vaya surgiendo. Siempre les decimos que es muy importante para nosotros conocerlos acá, pues como de manera directa y no de pronto esperar a que tengamos una duda más tardecito y pues podamos solucionarla pues como directamente en este espacio. Entonces, no siendo más, pues vamos a dar inicio para que podamos entonces ponernos acá todos en sintonía. Bueno, y aprovechar, como decía Carolina, acá en el chat tenemos también la agenda de formación que tenemos de forma transversal para que ustedes entonces, por favor, la conozcan, para que por favor se registren y nos puedan acompañar. Entonces, les voy a compartir por acá pantalla para que podamos iniciar con esta profundidad en Science Direct. Por favor. Listo. Entonces, bueno, nosotros ya hemos abordado justamente sesiones en Science, ya entendemos qué es la plataforma, entendemos para qué nos sirve, la importancia entonces de las diferentes dimensiones, pero acá lo más estratégico es que finalmente nosotros podamos hacer un uso adecuado de las dos dimensiones más importantes que tenemos, específicamente para que nosotros definamos muy bien esas estrategias de búsqueda. Entonces, por eso me voy a ir acá
rapidito. Si alguno de ustedes quiere profundizar, pues por supuesto me pueden indicar para que lo podamos hacer, pero entonces acá me voy a ir de forma rápida porque esto ya lo hemos abordado y me voy a detener acá un poquitico, solamente pues como para volver a hacer énfasis en algunas cosas. Entonces, lo primero es que les voy a recordar acá que dentro de la definición tenemos o debemos tener pues como la claridad que justamente Science Direct es una plataforma de texto completo, es la más grande del Sevier, entonces a diferencia de Scopus, nosotros no vamos a tener solamente información referencial y no vamos a tener información de más de 7.000 editoriales, sino que acá vamos a tener texto completo de justamente la editorial Sevier de manera principal, porque pues hay algunas alianzas que también nos llevan a ver pues como contenido de otras editoriales. La información que vemos en Science es interdisciplinar, entonces recuerden que tenemos contenido que es multi-temático, acá no nos especializamos en un área en particular, acá tenemos contenido de las diferentes áreas de conocimiento. Es confiable, es de la más alta calidad, recuerden que ha pasado por procesos de evaluación por pares bastante rigurosos que justamente nos dan la tranquilidad de que la información que consultamos es información que ya ha pasado por estos procesos de revisión. Y además de esto, pues recordarles que Science Direct entonces cuenta con Science Direct Topics, que justamente es un motor de búsqueda de términos y conceptos y definición. Entonces, que con estos dos elementos, tanto acá les dejo y les recuerdo esta información, pues nosotros tenemos acá no solamente en Science contenido de artículos, sino que también tenemos de capítulos de libros. Entonces, depende de la suscripción, como les digo, que tenga, ustedes van a poder acceder a unos o a otros o ambos, pero es importante que tengamos en cuenta que no son solamente documentos de tipo, pues, o de revistas, sino que también entonces tenemos de capítulos de libro. Por tanto, tenemos en total, si vamos a revisar 5.085 revistas, 35.665 libros y más de 363.000, perdón, em, conceptos o términos que justamente se han definido. Entonces, desde acá, para hacer esas búsquedas mucho más efectivas, pues nos vamos a ir a estas dos dimensiones que las hemos explorado en esa primera sesión, pero que acá las vamos a ver ya mucho más en profundidad. Entonces nosotros acá tenemos esta primera dimensión, de hecho acá tenemos dos dimensiones, la dimensión de Journals and Books, que es donde vamos a hacer la búsqueda directa de títulos de revistas o de libros. Entonces acá nos vamos a ir si esa es la búsqueda que queremos realizar o si ya queremos realizar una búsqueda que nos remita o nos arroje resultados específicos de documentos, pues entonces nos vamos a ir acá a esta casillita de encontrar artículos con los términos que le vayamos a incorporar o lo podemos hacer a través de una búsqueda avanzada. Y la otra dimensión que vamos a utilizar, pues entonces es la de Science Direct Topics. Entonces recuerden que acá este es un motor de búsqueda de términos y conceptos, pero que es un vocabulario controlado y que les voy a contar pues un poquito también cómo funciona finalmente esta herramienta que nosotros tenemos en Science Direct Topics. Entonces acá recordarles que para identificar estos tópicos, pues lo que nosotros hacemos o lo que hizo más bien el equipo desarrollador fue primero irse a los artículos de revistas, entonces identificar cuáles son los términos más relevantes de acuerdo entonces a la información, al contexto y al tema que se iba trabajando. Entonces identificó esos términos y los términos también los identificó no solamente de cara a lo que se estaba trabajando, sino también al tema, sino también al área de conocimiento. Entonces vamos a ver que en Science Direct Topic nosotros vamos a encontrar la definición de diferentes conceptos de acuerdo al área de conocimiento que nosotros estamos trabajando, que eso es muy importante. Entonces se identifican esos términos y ya luego lo que entramos a hacer es a identificar las definiciones de esos términos dentro de los libros que también están disponibles dentro de Science Direct. Entonces acá nosotros tenemos la oportunidad de identificar, como les decía, no solo los conceptos bajo el área de conocimiento, sino más importante aún su definición específicamente en el área. Entonces eso es bastante importante. Ya vamos a ver que
no es lo mismo un concepto bajo una área de conocimiento en particular versus otra. Entonces acá sí me gustaría mucho que por favor en este momento, antes de terminar la explicación y antes de irnos a la plataforma, que por favor en el chat nos indiquen qué términos quieren que validemos. Entonces, si de pronto ustedes tienen alguna duda, si ustedes tienen alguna necesidad puntual, si quieren saber específicamente un término, cómo lo vienen trabajando, en qué áreas de conocimiento se está desarrollando. Entonces, la invitación es a que porfa en el chat nos cuenten, nos dejen esos términos para que podamos evidenciar qué información podemos estar consultando nosotros y cómo nos podemos apoyar en estas herramientas para tener unas búsquedas muchísimo más efectivas y unos resultados mucho más acotados a lo que nosotros estamos necesitando. Entonces acá solamente recordarles pues que estamos usando justamente no solo estas tecnologías que vemos acá y estas metodologías, sino que también estamos utilizando inteligencia artificial pues para poder generar los diferentes topic page o los tópicos que nosotros tenemos acá, los conceptos que nosotros tenemos acá definidos. Entonces acá se remite también a una construcción taxonómica, más de 15 taxonomías en diferentes campos de conocimiento han sido usadas para identificar los conceptos más importantes para justamente definir esos tópicos. Minería de datos, entonces justamente a través del contenido de los libros y de otro material de referencia se han identificado los términos, o más que los términos, es también las definiciones, perdón, de esos términos para poder traer información acotada y relevante. También justamente a través del uso del lenguaje natural, el procesamiento pues, de algoritmos de lenguaje natural, se asegura que justamente el contenido sí sea elegido de acuerdo a las secciones del documento específicas, a las secciones del libro específicas. Entonces eso nos dé una asertividad mayor. Técnicas heurísticas entonces también son usadas para poder rankear y para poder definir cuáles son los conceptos más relevantes y la información más top con toda la diversidad finalmente que tenemos. Y pues finalmente, entonces también una confirmación desde la calidad, desde el equipo de trabajo que está detrás, todos los expertos que están detrás acompañando y que finalmente ayudan a medir la calidad, ayudan a medir también las dinámicas y a proyectar también esos cambios que finalmente se vayan dando con estos diferentes conceptos. Entonces, ¿cuáles son esos elementos claves? Y esto lo hemos visto en varias sesiones, acá la importancia de profundizar y poder tenerlo mucho más claro. ¿Cuáles son esos elementos claves que nos van a ayudar a definir unas búsquedas mucho más efectivas en una plataforma como Site? Entonces yo en algún momento les decía, recuerden que la información que nosotros trabajamos, no solo en Springer, sino también la que nosotros vemos en Science, pues finalmente aplica para ambas plataformas. ¿Por qué? Porque estamos hablando del mismo tipo de base de datos, estamos hablando de una base de texto completo, donde esta misma dinámica y esta misma estrategia nos va a ayudar en cualquier base de datos de texto completo, que obviamente la indicación para arrojar resultados esté dada por ecuaciones de búsqueda, por estrategias de búsqueda. Entonces, esto mismo va a ser un repaso y lo vamos a poder aplicar perfectamente en bases de datos como justamente Springer, que ya hemos tenido la oportunidad y que vamos a seguir explorando a lo largo, pues, como de los espacios en los que nos encontremos. Entonces, acá, recordarles, pues, como esa información. Acá entonces tenemos dos elementos que son claves. Nosotros les hemos dejado acá ese proceso sugerido. Entonces recuerden que esto es una sugerencia. Acá lo más valioso para nosotros es que ustedes efectivamente puedan hacer esa validación. Entonces validen por favor la información. Validen que esto sí les funciona a ustedes. En caso de que no les funcione, entonces también cuál es la ruta que ustedes van a establecer para poder tener unas estrategias mucho más acotadas. Entonces, lo primero es que justo antes de iniciar, nosotros podamos comprender esa necesidad de información. Nosotros a veces por falta de una rigurosidad en el método, no hacemos una microcultura
y la falta de esa microcultura nos lleva a omitir información que sea relevante. Entonces acá cometemos el error a veces porque ya conocemos mucho de un tema, entonces conocemos mucho un tema, lo hemos venido trabajando. Entonces, claro, basamos la información en esa premisa de que yo ya conozco mucho el tema, pero justamente lo que nos permiten estas dinámicas de investigación es poder conocer nuevas perspectivas y nuevos abordajes. Entonces, por eso también la importancia de mantenerse actualizado, de ir revisando qué nueva información, qué nuevas perspectivas, qué nuevas necesidades están surgiendo alrededor del tema. Entonces, por eso la importancia de elegir el buen recurso, pero por otro lado, establecer el método de búsqueda, como les decimos, más acotado y más acertado para ustedes. Entonces, antes de iniciar, la sugerencia siempre es hacer una microcultura. Lo otro es que nosotros podamos definir la pregunta a resolver. Entonces, en este caso, nosotros vamos a partir de una hipótesis. Esta es la hipótesis que nosotros vamos a trabajar en este espacio. Y la hipótesis es si existe, o la hipótesis es, existe una relación positiva entre la implementación de prácticas de agroecologías, huertas familiares sostenibles y el compromiso de las empresas con la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social corporativa en la industria agrícola. Esta es mi hipótesis. Recuerden que nosotros partimos de una hipótesis, partimos de una pregunta, partimos de un objetivo. Y de ahí es que nosotros vamos a empezar a identificar nuestras palabras. Entonces, lo primero es lo que yo les he dicho en varias ocasiones y es, nosotros acá estamos diciendo, existe una relación positiva entre la implementación de prácticas agroecológicas, acá estamos hablando de una relación positiva. Yo como investigador es el que finalmente voy a validar esta hipótesis. Entonces, yo necesito información de las investigaciones que ya se han hecho, de lo que ya se ha ejecutado para afirmar o digamos, contraponer los argumentos a esta hipótesis. Entonces, por eso también la importancia justamente de identificar dentro de mis palabras claves, palabras que sean sustantivos y no que sean como tal verbos, porque finalmente el verbo es el que yo voy a entrar a ejecutar pues con todo el análisis que haga. Entonces, para este caso, nosotros tenemos, acá ya previamente puse en naranja las que yo con este proceso definí que iban a ser mis palabras claves, perdón. Entonces, nuevamente, ¿a qué nos vamos a referir como una palabra clave? Entonces, si yo estoy identificando esas palabras, es porque yo inicialmente hice el análisis y dije, listo, esto es lo que yo considero que son mis palabras claves. Agroecología, huertas familiares, sostenibilidad ambiental y responsabilidad social corporativa. Esas son las que yo definí como mis palabras claves. Pero resulta que yo no tengo suficiente con solo definirlas e irme a hacer ya directamente la búsqueda en una plataforma como Sai. Entonces, lo primero es que yo no voy a ir a incorporar la hipótesis completa, eso está mal hecho, porque esa no es la forma en la que la plataforma recibe las indicaciones, la indicación la recibe de acuerdo a una estrategia de búsqueda, una ecuación de búsqueda, entonces por eso la necesidad de seguir un proceso que me permita llegar a una estrategia bien definida. Entonces, lo primero es que a partir, entonces, como les decía, de esa hipótesis en el caso que les traigo de ejemplo, pues yo identifique mis palabras claves. Luego que yo las pueda analizar. Durante ese análisis, entonces yo voy a decir, ese concepto sí se refiere de manera inequívoca, entonces recordemos la definición de palabra clave. Una palabra clave, entonces, va a ser uno o más términos que refieren un concepto de manera inequívoca. Entonces, yo efectivamente sí puedo establecer como tal la relación que hay entre esos conceptos y entre esas palabras, perdón, y la definición misma del concepto. Yo puedo definir que eso sí refiere entonces de manera única y digamos como que casi exclusiva a lo que yo estoy buscando. Entonces, esa es una de las palabritas, pues, o de las premisas que vamos a utilizar. Entonces, para eso, espérenme, porfa, yo voy a dejar acá de compartir un momento pantalla para poder justamente traer la herramienta que vamos a trabajar, que es una matriz que nos va a ayudar entonces a definir muy bien esa estrategia y que al final les voy a compartir el link para que ustedes las puedan descargar sin ningún problema.
esa herramienta que les va a permitir entonces hacer búsquedas mucho más efectivas. Entonces, espérenme, por favor, ya les voy a compartir la por acá. No me quiere abrir. Ya, ahora sí. Listo. Entonces, ahora sí, ya se las voy a compartir. Listo, voy a revisar. Listo. Por ahora entonces no tenemos palabritas en el chat para ir validando. En las definiciones, nuevamente la invitación es que si tienen palabras que queramos que vayamos definiendo, entonces porfa nos digan, nos compartan. Y esta es una herramienta que, como les digo, al final de este espacio, entonces les vamos a compartir para que ustedes puedan utilizar acá sin ningún problema. Acá yo voy a, que la tenía acá con un ejercicio, entonces acá la voy a. Entonces, esta matriz, ¿cómo nos va a ayudar? Esta matriz nos va a ayudar a definir nuestra estrategia de búsqueda, nuestra ecuación de búsqueda. Esta matriz tiene varios tips. Entonces, el primer tip es que vamos a introducir hasta 10 palabras claves que describan nuestro tema de investigación. Ojo, y muy importante con una restricción que tiene Science Direct, y es que nosotros solo en Science podemos utilizar un máximo de 8 operadores booleanos. A diferencia, por ejemplo, de un Scopus, donde yo no tengo un límite con los operadores booleanos. Entonces, ¿por qué el límite con esos operadores booleanos? Pues porque yo necesito hacer una estrategia bastante acotada con unas palabras muy bien validadas, porque pues yo no, a diferencia de Scopus, por ejemplo, para mí no es estratégico encontrar 1000 resultados, más de 1000 resultados, 500 resultados, porque finalmente a mí no me va a alcanzar el tiempo y no me va a alcanzar la vida para leerme el total de esa información. Yo también tengo que acotar y tengo que ser muy estratégico en la elección de los documentos que haga. Entonces, de ahí por eso la importancia de poder definir muy bien esa estrategia de búsqueda. Entonces, lo primero que acá podamos incluir hasta 10 palabras clave. Lo otro es que recordemos la definición de palabra clave. Dijimos que una palabra es uno o más términos que refieren inequívocamente a un concepto, y eso es lo que vamos a validar justamente con Science Direct Topics. Y lo otro tip que les damos es que si una palabra clave tiene más de 2 términos, entonces la pongamos entre comillas. Ejemplo, human rights. Entonces acá esta palabra está compuesta por 2 términos y yo entonces la debo poner entre comillas. ¿Listo? Entonces para que eso también allí lo tengamos completamente claro. Entonces, si yo acá estoy diciendo que estas son mis palabritas, yo las voy a poner primero ahí en la matriz y las voy a poner en español para que las vayamos validando entonces en inglés. Entonces, yo acá tengo agroecología, yo tengo em, huertas familiares, tengo sostenibilidad ambiental y tengo responsabilidad social corporativa. Entonces, estas son las palabritas. Lo primero, entonces, vamos a irnos a los tips. Ay, bueno, perdón que por acá tengo otras palabritas y ya les voy a mostrar estas de dónde salen, o ya les voy a explicar. Entonces, lo primero es que podamos identificar cuál es la forma adecuada de traducir esa palabra en inglés. Entonces, nos vamos a ir y pues acá la tenemos en español, pero recordemos que la indicación es para nosotros encontrar contenido relevante, pues lo vamos a hacer en idioma inglés, entonces vamos a ir a hacer esa traducción. Entonces, nuevamente nos vamos a ir hasta el final, 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 y yo le doy a dar Browse by Topic. Entonces, yo sé que justamente la palabra agroecología, pues se traduce de esta manera. Si ustedes no saben, entonces por favor váyanse a un DIL, por ejemplo, que es este traductor que seguramente muchos de ustedes conocen, más que Google Translate. De pronto, este es uno de los que más utilizamos para poder identificar. No, gracias.
acá pongámosle español. Pongámosle español, ¿dónde está español? No lo veo, acá está español, y acá pongámosle inglés. ¿Listo? Entonces, si de pronto ustedes no saben, simplemente nos vamos acá y le vamos a dar en traducir. ¿Listo? Entonces me la está traduciendo como agroecology. Listo. Entonces resulta que yo acá estoy trabajando específicamente en ciencias biológicas y agricultura. Entonces yo no quiero que me salgan resultados relacionados con otras áreas, yo quiero que específicamente me salgan en esta área. Entonces yo nuevamente le puedo dar directamente acá o no importa, yo le puedo dar simplemente desde acá y ya que la misma plataforma pues me arroje las definiciones en las diferentes áreas de conocimiento. Entonces yo le voy a dar acá tengo ciencias biológicas y agriculturas, tengo ciencias planetarias y de la Tierra y ciencias sociales. Entonces yo estoy hablando de que este concepto lo voy a trabajar desde esta definición. Entonces, como acá tenemos en la matriz, entonces dice lo primero, introducir hasta 10 palabras y bueno, y que refieran a un término o un concepto de manera inequívoca. Entonces me está diciendo que la agroecología se refiere a la ciencia de la relación entre un organismo y el ambiente modificado por el humano para el bienestar humano, para producción de alimentos. Entonces, ese es el concepto que yo sé que justamente se está refiriendo de manera inequívoca a lo que yo estoy buscando. Entonces, yo ahí estoy validando. Entonces, si nos vamos a la diapositiva, dentro del proceso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ya identificamos la palabra y la estamos analizando. ¿Cómo la estamos analizando? ¿Refiere inequívocamente? Sí, eso es lo que estoy analizando. Es la única manera de decirlo. Entonces yo en Science Direct Topics también puedo evaluar eso. Si, por ejemplo, en la interfaz anterior, en la parte inferior, me hubiera aparecido algo que dice sinónimos, entonces yo voy a utilizar esas palabritas para poder tenerlas como una forma alternativa. En este caso, yo, por lo menos desde acá, desde la interfaz, no tengo otros sinónimos. Por supuesto, la indicación es, esta es solo una herramienta, ustedes pueden tener muchas otras herramientas para validar esas definiciones que finalmente nosotros tenemos y ya igual con toda la información que nosotros vayamos recopilando, pues vamos a ir encontrando diferentes sinónimos a lo largo de los textos que vayamos revisando. Entonces, en este caso, yo voy a dejar la palabrita sola, yo la voy a dejar solita, agroecolo, y la voy a dejar así. Listo, entonces nos vamos a ir lo mismo para huertas familiares. Entonces, en este caso, solo recordarles que yo no solamente voy a poder ver la definición, sino que acá voy a ver otros capítulos, otros artículos que me están hablando justamente del concepto. Entonces, en este caso, me está hablando justo de la definición que me trajo arriba. Me dice que en 1930, entonces me está hablando acá como tal, justamente del origen como tal de ese concepto. Entonces yo desde acá miren que puedo entrar a tener esa parte inicial que yo les decía antes de iniciar, hagamos una microcultura. Entonces acá estos textos me van a ayudar también a tener una microcultura, a saber cómo ha sido la evolución del término, qué otros términos vienen surgiendo, términos que, por ejemplo, vengan en relevo. Entonces, desde acá, yo saber también cómo se ha ido modificando su misma definición, si ha venido teniendo algunas modificaciones o no. Y desde acá, entonces, yo entrar a tener, pues, como también esos insumos que me permitan ampliar mi conocimiento del tema. Entonces, en este caso, pues me dice que me habla pues como justamente sobre el progreso que ha tenido y la aplicación del término en diferentes sistemas. Entonces, bueno, yo acá tengo otra información. Además de poder encontrar entonces también otras definiciones, por ejemplo, acá me habla de que es un acercamiento holístico que incorpora entonces la ecología, la salud, la sociedad, consideraciones entonces en estos ámbitos. Y yo puedo entonces entrar a ver. Acá, por ejemplo, miren que yo tengo otros conceptos que justamente entonces también se relacionan. Entonces, miren que acá me dice que la agroforest, agroforestry, la agricultura orgánica, la permacultura, pueden caer bajo la categoría justamente de los diferentes acercamientos agroecológicos. Entonces, yo acá también tomar la decisión de si estos conceptos, por ejemplo, entrarán o no en la incorporación dentro de mi estrategia de búsqueda. Entonces, ¿yo qué voy a hacer acá?
Entonces, en este caso, yo le puedo dar clic en alguno de esos conceptos, le voy a dar clic acá. Si están ahí subrayaditos es porque hacen parte de uno de los 363.000 tópicos que están definidos. Entonces, miren, acá me habla justamente de la definición de este nuevo concepto que estoy identificando acá. Acá, por ejemplo, miren que yo tengo Farming Systems. Entonces, algo que yo estaba buscando era las huertas familiares. Entonces, por ejemplo, acá lo estamos viendo ya como un sistema. Entonces, acá yo podría entrar a decir que justamente este podría ser uno de los sinónimos de family farming, em, de farming family, perdón. Entonces, acá justamente entro a hacer ese tipo de análisis. Vamos a ir, pues entonces, justamente ahorita a huertas familiares para poder identificarlo. Acá entonces yo tengo otros términos relacionados. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo ciencias agriculturas, tengo organic farming, por ejemplo, tengo acá cambio climático, tengo acá farming systems. Entonces, yo desde acá también puedo tener en la mira, justo para la hipótesis que yo tengo planteada, pues si desde acá algo pueda hacer sentido con lo que yo estoy trabajando. Por ejemplo, yo no tenía un tema de agricultura sostenible, pero dentro de mi hipótesis, por ejemplo, miren que yo estoy hablando de huertas familiares sostenibles, compromiso de las empresas con la sostenibilidad ambiental. Entonces, como una de las indicaciones que yo tengo acá para validar las palabras claves es analizar el contexto y cambiar la perspectiva. Entonces, incluso acá yo podría tomar la decisión de incorporar este concepto, que es agricultura sostenible. Entonces, bajo el análisis que cada uno de ustedes haga con el conocimiento que tiene, pues va a tomar la decisión de justamente incorporarlo o no. Yo, por ejemplo, para este caso lo voy a incorporar, entonces voy a incorporar el concepto de agricultura sostenible. Como ya está en inglés y yo ya lo traduje, entonces lo voy a poner acá entre comillitas por este otro tip que me está dando acá, y es que si la palabra clave tiene más de dos términos, sí o sí ponerla entre comillas. Entonces yo acá lo estoy trabajando como otro concepto. Acá entonces yo podría, le voy a dar clic acá para ver y ampliar qué información entonces acá me está presentando. Y con base entonces también en los conceptos relacionados, yo poder identificar entonces de pronto otros conceptos que también me ayuden de pronto a tenerlos como sinónimos o a tenerlos como otro cambio de perspectiva dentro de lo que estoy analizando. Entonces, desde acá y desde el conocimiento que yo tengo, pues yo no considero que ninguno de estos conceptos pues vayan a aportar directamente a lo que yo tengo dentro de mi hipótesis para entrar pues a encontrar esos resultados en Science Direct específicamente. Entonces acá me voy a ir nuevamente a agroecología y ya saben entonces que podemos encontrar esa información. Luego me voy a ir para ver el concepto, otro concepto que es el de family, el de huertas familiares, entonces family farm. Yo le voy a dar buscar. Y entonces miren que yo me encuentro family farm o family farming. Entonces en este caso miren que tengo dos variaciones. Si yo estuviera trabajando en Scopus, por ejemplo, yo acá le pongo un asterisco, porque en Scopus el asterisco lo que va a indicar es que me traiga cualquier palabra que empiece con estas de acá y sin importar cómo termine. Entonces acá me aplica el family farm y el family farming, pero como yo estoy en Science y en Science no puedo usar truncamiento, entonces voy a incorporar family farm y family farming en este caso. Yo me voy a ir acá, entonces voy a decirle que en este caso, entonces voy a ponerle family farming y resulta, nuevamente, entonces acá comillitas, que uno de los análisis que yo tengo que hacer acá también y que se va muy con lo que tengo en el proceso es si es la única manera de decirlo. Entonces acá estamos viendo que no, que family farming no es la única manera de decirlo, que acá también hay otra forma de hacerlo. Entonces en ese sentido la matriz me va a ayudar. Entonces miren que las 10 palabritas que yo tengo acá, estas mismas de forma automática se me van a ir ubicando en estas filas. Y ya en las columnas yo lo que voy a hacer es poner hasta 5 sinónimos que correspondan. Entonces, el de family farming, yo acá tengo family farm. En ese caso, entonces vuelvo y lo pongo ahí entre comillas. Entonces, miren cómo la ecuación se me va a ir estructurando. Entonces, yo tengo agroecología como una palabra, tengo family farming y family farm. Entonces, miren que estas
como son sinónimos, como son dos formas de decir a lo que yo me estoy refiriendo, entonces por eso utilizo el operador booleano OR, porque me dice o lo uno o lo otro, ¿cierto? En este caso ya vemos las otras que las vamos a entonces finalmente a traducir. Entonces, en este caso, yo voy a hacer cada uno, pues la idea es que nosotros acá por tiempo no nos da, pero la idea es que ustedes miren el detalle de la definición, miren cada uno de los detalles de la información que le está dando para poder validar si efectivamente sí es o no una palabra clave. Entonces, esto puede que tome tiempo, pero créanme que los resultados van a ser mucho más acotados. No sé si de pronto ahí tenemos una pregunta. No, André, por acá no tenemos preguntas. Se le Ah, activó bueno, el micrófono. bueno, listo. Entonces acá la otra sostenibilidad ambiental. Nuevamente, como les decía, si yo no sé cómo traducir sostenibilidad ambiental, pues nos apoyamos en algún traductor que nos permita. Entonces acá la tenemos como Environmental Sustainability. Vamos a ver si así la encontramos acá. Eh, Acá no es necesario, importante, acá no es necesario poner comillas porque acá yo estoy trabajando conceptos, yo estoy trabajando definiciones. Entonces perdón, estoy trabajando conceptos. Entonces él me va a entender que todo lo que yo incorpore acá va a ser un concepto. Entonces en este caso, por ejemplo, tenemos Environmental Sustainability. Entonces acá yo ya lo tengo y esta va a ser la forma en la que yo incorpore dentro de mi matriz. Este término lo voy a cambiar. Acá lo voy a poner entonces nuevamente entre comillas, pero resulta que yo les había dicho que Science también me ayuda justamente a encontrar sinónimos. Entonces miren que acá me está hablando de desarrollo sostenible. Entonces acá yo podría, de acuerdo al análisis que yo haga y a la definición que valide, tomar este como un sinónimo o no. Importante, acá él lo está tomando como sinónimo bajo también los temas que él está abordando, los contextos que él tiene, pero yo ya tengo que entrar a validar las definiciones para saber si sí lo voy a tomar como un sinónimo o no. Acá por temas de tiempo no vamos a validar la definición, ustedes sí deben hacerlo. Yo lo voy a tomar como un sinónimo. Entonces acá en Environmental Sustainability, pues lo que voy a hacer es que voy a incorporar desarrollo sostenible para como un sinónimo. Entonces, miren que acá yo ya tengo otro sinónimo. ¿Listo? Cuatro. Hasta acá llevo un, dos, tres, cuatro operadores, cinco, seis. Listo. Voy seis. No me he salido de la regla de los ocho operadores booleanos. Y nuevamente, entonces voy a ir a validar. Acá me falta otro y es responsabilidad social corporativa. Entonces yo nuevamente, como les digo, si no sé cómo se define, entonces me puedo apoyar acá en un traductor. Entonces me dice que esta es la forma, me voy a ir a Science y voy a validar que esté acá. Y le voy a dar buscar. Listo, entonces me dice Corporate Social Responsibility. Entonces me dice, y listo, acá yo lo puedo ver para ciencias biológicas y agriculturas y voy a ver acá el concepto. Entonces esta es la forma en la que yo me lo voy a llevar. Recuerden que acá estamos pasando rápido, pero importante, no hagan lo que yo estoy haciendo acá, o sea, entren a validar la definición, entren a ver justamente que sí se refiere al concepto, que no hay otros sinónimos, otras formas de decirlo. Acá entonces me dice que, por ejemplo, voluntariado corporativo en ciencias sociales. Si yo acá entonces entro a ver la definición de voluntariado corporativo, pues entonces yo digo, no, esto es otra cosa independiente o diferente a responsabilidad social empresarial o digamos como al concepto que yo estoy trabajando, entonces no lo voy a incorporar como un sinónimo, pero nuevamente ustedes por favor entren a validar. Entonces, en este caso, yo ya acá podría cada uno de estos entrar entonces a definirle, como estamos hablando, cada uno de los diferentes sinónimos que yo me vaya encontrando. ¿Qué es importante? Que ustedes al momento justamente de entrar a validar estas definiciones acá, ustedes entonces van a poder identificar justamente otras formas de hacerlo. Miren, por ejemplo, acá resulta que yo también lo puedo encontrar como CSR. Entonces acá
yo me voy a ir y acá entonces le voy a poner acá un sinónimo que va a ser CSR. ¿Por qué? Porque recuerden que yo esto lo puedo llamar o así o lo puedo llamar así. Entonces es importante que nosotros acá tengamos esas validaciones. Entonces miren que solamente lo hice con un concepto y ya tengo otra forma de decirlo. Importante justamente que lo hagamos uno a uno con cada una de las palabras claves, pues para yo poder tener la tranquilidad de que sí tengo una estrategia muy bien ajustada. Entonces yo acá les digo copien la celda, ¿cierto? Entonces, muy importante, yo no voy a copiar acá la fórmula, sino que yo voy a copiar la celda para que me pueda funcionar. Entonces acá ya sí me voy a ir para Science Direct, pero me voy a ir a la búsqueda de documentos y voy a incorporar entonces acá mi ecuación de búsqueda. Acá cuando yo la incorporo, no se asusten, siempre me va a aparecer pues como en blanquito. Ay, pues madre, acá la borré. Pero es porque acá pues justamente hay como más campitos que se pegan y voy acá a validar. Entonces miren que por ejemplo acá tengo un error que me está arrojando y es que tengo doble las comillas. Entonces acá lo que voy a hacer es borrarlas. No sé por qué me pegó doble las comillas. Voy a borrar. Ah, es, ah, no sé, es la primera vez que pasa esto, pero bueno, no hay problema. Listo. Entonces le vamos a dar buscar. Entonces, yo acá ¿qué tengo? Tengo, por ejemplo, 4 resultados. Entonces, acá la importancia justamente ya de empezar a identificar los resultados de lo que me está arrojando la plataforma. Entonces, estos resultados seguramente van a ser bastante valiosos si yo tengo una muy buena estrategia de búsqueda y si justamente definí y me tomé el trabajo de hacerlo de una manera consciente, que es la invitación que nosotros les hacemos a ustedes. Entonces, en este caso, tenemos estos 4 resultados. Recuerden que yo puedo refinar mucho más estos resultados en el caso de que ustedes así lo requieran. Yo lo puedo refinar por tipo de artículo, lo puedo refinar también para ver, por ejemplo, las fuentes en las que se está publicando. Acá no necesariamente yo refino, acá, por ejemplo, puedo identificar. Entonces, yo identifico, por ejemplo, títulos en los cuales se está publicando este tipo de información que es relevante para mí y que si yo eventualmente voy a generar un artículo en esta misma línea, con esta misma orientación, pues desde acá puedo tener información clave de las fuentes que otros autores han elegido para publicar sus manuscritos. ¿Por qué? Porque ya analizaron que justamente el alcance, la definición de la fuente, pues sí va y sí hace sentido con lo que ellos están trabajando. Entonces, miren que yo acá puedo también tener unos candidatos, no solamente para publicar, sino también incluso para consulta. Entonces, yo ya sé que, por ejemplo, en Journal of Cleaner Production, pues están publicando justamente contenido que tiene que ver con el tema que estoy trabajando. Lo mismo, por ejemplo, en esta enciclopedia, en esta otra revista, Land Restoration y One Earth. Entonces yo ya puedo tener incluso esta sobre la mira para poder generar alertas y revisar mucho más en detalle el contenido que se está publicando. ¿En qué áreas, por ejemplo, se está generando esta información? Entonces recuerden que con las áreas yo me refiero es a las áreas en las que está clasificada, en la que está categorizada la revista, las fuentes en las que se está publicando esta información. Entonces, desde acá yo puedo ver que cuáles son esas áreas, principalmente en ciencias ambientales, pero también en ciencias biológicas y agricultura y en energía. Entonces, si yo tengo un foco específico acá, desde un área, lo puedo incluso filtrar directamente o yo ya también tengo este conocimiento y yo ya sé que justamente estas áreas son las que vienen trabajando los temas en el que yo o el tema en el que yo estoy consultando. Y en este caso, pues solo tengo un documento en Open Access de los 4, el resto yo puedo acceder a ellos, pues la suscripción finalmente que tengo.
Acá también les quiero contar algo y de pronto ustedes se lo han encontrado. Algunos de ustedes, esto no les sale a todos porque está en una versión alfa, ya pasó de beta a alfa, y es que justamente están incorporando o ya están haciendo pruebas para poder incorporar inteligencia artificial generativa dentro de Science Direct. Entonces, que yo le pueda preguntar justamente a la plataforma, ya no en términos de ecuación de búsqueda, sino ya más en un lenguaje natural. Entonces, en lenguaje natural, yo le pueda preguntar justamente a la plataforma, muy orientado más con cómo ya tengo estructurada, por ejemplo, mi pregunta de investigación o cómo tengo planteada, por ejemplo, mi hipótesis. Entonces, ya con un lenguaje más natural, es una actualización pues que esperamos conocer muy pronto, esperamos probar muy pronto y también que ustedes la puedan pues como también probar directamente. Entonces, bueno, acá nosotros nuevamente, ¿qué información vamos a tener? Nosotros lo podemos organizar la información por relevancia o por fecha. Acá por defecto está organizada por relevancia, entonces recordemos que la relevancia está dada, es que tanto estos conceptos, cada uno de ellos se está repitiendo dentro de cada uno de los diferentes apartados del documento. Entonces se repite de manera reiterativa en el título, en el abstract, en las palabras claves, en cada una de las secciones del documento. A eso nos referimos con relevancia. O yo lo organizo por fecha, pues simplemente para ver desde el más reciente hasta el más antiguo. Entonces, por ejemplo, en este caso vemos que los documentos incluso que me están saliendo, entonces acá está 2023, 2016, 2014, 2015. Entonces ahí también es importante entrar a entender justamente cómo se ha abordado este tema y también quiénes lo han abordado. Porque, por ejemplo, yo no tengo información tan reciente, es decir, de los últimos, del último año, del año 2023 solamente tengo uno, del año en curso todavía no tengo nada. Entonces también ahí es muy importante nosotros identificar cuáles son esos gaps o cuáles son esas brechas que justamente se están generando alrededor de este tema y que yo pueda entrar a cerrar con nuevos aportes y nueva generación de conocimiento que yo hago. O por otro lado, entrar, por ejemplo, a identificar si es un tema que tal vez es un tema de nicho, que no es un tema que sea de interés a nivel general o es un tema que apenas también está emergiendo. Entonces, desde ahí yo también puedo hacer este tipo de análisis. Si entramos ya directamente al documento, entonces nuevamente nosotros qué información vamos a encontrar. Entonces, en este caso, pues tenemos la información como tal de la revista, en este caso es One Earth. Tengo acá la información referencial. Voy a poder ver, entonces, muy importante acá, por ejemplo, que indicar, por ejemplo, que este ha sido parte especial, pues como tal, de algún volumen. Em, el título como tal del documento. Voy a poder ver entonces todos los autores que participaron y yo lo voy a poder, en el caso de que ustedes como yo utilicen Mendeley, lo voy a poder añadir directamente a mi gestor referencial. Yo lo puedo añadir desde acá, le puedo dar acá añadir o lo puedo añadir desde acá. Si yo lo añado desde acá, o le doy acá al PDF, perdón, bueno, acá dice que la página no encontrada, pronto acá hay un problema. Pero ustedes entonces también lo pueden añadir directamente acá, le dan a añadir a Mendeley y ustedes pueden seleccionar entonces si les guarda solamente la información referencial o si les guarda el documento. Ustedes ya deciden, eso depende también de del análisis posterior o el manejo posterior que le quieran dar a la información. Entonces, en este caso, pues se tarda unos minuticos y más yo que he tenido problemas con mi internet, pero en este caso ustedes ya podrían entonces seleccionar para que se les guarde, como le digo, solo la información referencial o también todo el documento completo. Acá creo que se me va a quedar, perdón, voy a darle acá a refrescar porque se me va a quedar ahí pensando. Listo. Pero ya ustedes podrían guardarlo, ustedes podrían compartirlo de acá, desde acá podrían citarlo, entonces le pueden dar citar para que lo guarden entonces en formato RIS y ya se lo lleven a su gestor referencial en la norma que finalmente ustedes trabajen. Entonces, si ya tienen configurado APA, por ejemplo, en su Mendeley, pues ya lo van a poder citar en ese formato.
Entonces acá estamos viendo el resumen justamente del documento. Yo que también estoy viendo algo muy importante y son artículos recomendados. Entonces, en artículos recomendados, pues justamente lo que voy a hacer es también analizar, además de la información que me presentó los resultados, qué otros documentos recomendados me está dando y por qué son recomendados. Entonces, yo también entrar a revisarlos. Acá también puedo ver las métricas. Entonces, yo no solamente veo las métricas tradicionales, sino también las PlumX Metrics. Entonces, estas PlumX, ¿hacia dónde van orientadas? Yo puedo ver el detalle y justamente con base en esto saber qué están haciendo. Entonces, miren, por ejemplo, una publicación reciente en este medio está justamente hablando de las granjas familiares recientes 10 de junio de 2024, o sea, realmente está hace un par de mesecitos que salió esta noticia. Entonces acá nosotros podemos ver la mención de este documento en diferentes medios de comunicación. Acá estamos hablando de 7. Hay 86 usuarios que han leído este documento dentro de su librería, que lo han guardado y allí lo han leído. Pero además yo también veo que este documento ha sido citado en una política que se ha desarrollado. Además, en Cross-Reference y en Scopus también ha sido citado. Entonces, en cross-reference 16 veces, en Scopus 13 citaciones ha tenido. Y acá yo puedo ver el detalle, por ejemplo, entonces puedo ver todas las news, es decir, voy a poder ver como los diferentes medios en los que han hablado justamente de este tema y han mencionado este documento. Entonces, miren que desde acá incluso yo puedo generar información de actualidad, información de interés. Entonces, yo leo qué están publicando los diferentes medios y cómo se están aprovechando, cómo están aprovechando más bien esta información para sustentar muy bien la noticia o sustentar la información que estén comunicando al mundo. Entonces, esa es otra parte bien importante de lo que yo puedo hacer justamente en Science. Entonces, no solamente, como les digo, analicemos la información, el contenido, sino también, por ejemplo, todo este tipo de información que me va a dar también a mí insumos para poder ver otras perspectivas, otras formas de comunicación y que están generando también interés a nivel mundial, no solamente en el contexto científico, sino también en el contexto social. Entonces, de ahí, importante que nosotros también hagamos ese tipo de análisis. Y ya acá, pues, por supuesto, vamos a ver todas las palabras claves y ya ver todas las diferentes secciones acá del documento. Pues acá los casos de estudio que se están analizando, las diferentes referencias, acá yo puedo ver entonces los documentos que han citado este documento, puedo ver las figuras y las tablas. Recuerden que nosotros en Science también podemos descargar las tablas. Entonces, en este caso, si yo quiero descargar las tablas y las imágenes, en este caso, si yo quiero descargar la imagen, entonces simplemente le voy a dar clic acá y yo la puedo descargar, incorporarla en una presentación, incorporarla en un texto y obviamente con la debida citación, que para eso me llevo su cita a mi gestor referencial. ¿Listo? Entonces, eso era lo que queríamos trabajar en esta sesión del día de hoy. Si justamente hay comentarios, si hay acá preguntas que nosotros podamos entonces entrar a apoyarlos a resolver, pues por supuesto acá tenemos un minutico para poder escucharlos y entrar entonces a apoyarlos en la resolución de las dudas. Y te doy la palabra, Caro. Listo, André. Mientras de pronto tienen alguna pregunta o nos quieren hablar, pues, como acerca del uso de Science, si han presentado alguna dificultad, acabo de dejarles entonces varias cositas en el chat. Número uno, les compartí la sesión que tenemos el próximo jueves en Science Direct para que aprovechen este espacio, vayan, se registren y puedan conocer otra temática adicional a esta que les permita complementar este ciclo formativo. Número dos, les compartí también la agenda de formación que tenemos en los diferentes recursos. Estos son eventos abiertos, entonces regístrense en todos los eventos que sean de su interés, independiente tengan o no los recursos, si les interesa participar en estos espacios, pues abiertamente se pueden registrar. También les dejamos en el chat
un forms donde nosotros queremos leerlos. Para nosotros es muy importante su opinión, que nos ayude también a fortalecer esta estrategia de formación. De verdad que esto no tiene razón de ser si ustedes no participan, si ustedes no nos cuentan cómo se sienten, entonces es muy importante conocer también esas opiniones. También estamos abiertos a todas las ideas que ustedes quieran aportar para fortalecer esta estrategia de formación. Y finalmente, les acabo de dejar un pool donde les ponemos una preguntita muy importante antes de que se nos vayan. Siendo uno muy insatisfecho y 5 muy satisfecho, ¿cuál fue tu experiencia en esta sesión? Somos 17 personas y tenemos 2 respuestas, entonces por favor apóyennos también con esta calificación que es muy importante para nosotros. Entonces, démonos un minutico para que por favor nos apoyen antes de que se vayan. Y mientras tanto, pues les agradecemos también su participación. A André también muchas gracias por esta sesión tan llena de conocimiento. La invitación es a que vayan a exploren la plataforma y que si tienen alguna inquietud, pues para eso estamos nosotros. Escríbanos, búsquennos o a través de la biblioteca también pueden llegar a través de nosotros para que podamos solucionar sus inquietudes. Nos vemos entonces en nuestras próximas sesiones formativas. Esperamos verlos por allá. Muchas gracias por su participación. A las personas que estuvieron activos también a través del chat, muchísimas gracias. Y nos vemos entonces en unos próximos espacios. André, también muchas gracias por tu participación. Gracias, Caro, a ti. Que estén Nos muy bien. vemos. Feliz tarde. Hasta Chao, que luego. estén bien.